Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga ricamente cada vida, cada corazón que se encuentra en la misma presencia de nuestro Dios hoy, y juntos para alabar al Señor. Y damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro, y ya como Él viene hablando, creo que todos hemos cantado los coros desde el principio, los signos también, y proclamando de la libertad en todos los aspectos, como el Señor nos está mostrando y recordándonos, ¿no? Y recordando y entendiendo de esa libertad, porque Él nos ha hecho libre, y aquel que nos hizo libre, dice Salmos, que se pasea entre medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es importante cantar con ese entendimiento. Decía el coro: Jesús me dio o nos dio su libertad, y ya nadie me puede quitar. ¿Puede entender, hermano? Es una alegría muy grande estar en la presencia del Señor. Después cantamos libre y victorioso. ¿Y por qué? Y dice, porque Él venció. Porque Él ya venció. Por eso puedo decir, soy libre. Y mi victoria es porque Él me entregó esa victoria. Él me ha hecho libre, hermano. Y el solo hecho de mirar la obra de la cruz del Calvario, el solo hecho de cantar con ese entendimiento, podemos entender ya de todas las maravillas que el Señor ya desde el comienzo hoy nos estuvo hablando. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, bueno, hoy los coros son y los signos preciosos también para entender. En otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y así también cantamos. Qué victoria el Señor nos entregó a través de ese sacrificio perfecto. Y nosotros nos acercamos a Él, hermano, reconociendo nuestra necesidad. Todos somos necesitados. Por eso estamos delante de su presencia. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ese es el tiempo de gracia que tenemos, hermano. Y nuestra profesión es, otra vez, ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Yo soy hijo de Dios, usted es hija de Dios. Hay familias completas compradas con la sangre del Cordero. Y estamos para gozarnos porque somos hijos de Dios. Como decía el hermano, venimos a alabar a un Dios vivo, resucitado. Aquel que venció todas las cosas, ya nuestro Señor por nosotros, hermano. ¿Por quién dice? Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y los hermanos han cantado así de la misericordia. Qué lindo, hermano, poder entender la palabra del Señor y poder deleitarnos en esta su gracia. Todo esto son riquezas de la gracia de Dios, y está para que nosotros tomemos, nos apropiemos y nos deleitemos en comunión delante de la presencia de nuestro Dios. Así decía por lo menos el folleto de invitación. Mira cuán delicioso, ¿no? Mira cuánta alegría hay. Mira, es una palabra de atención, de prestar mucha atención. Cuán delicioso es habitar los hermanos en comunión, en armonía, sobre este fundamento de verdad, de su gracia ya que alcanzó nuestros corazones. En ese teñir de esta verdad podemos disfrutar con mucho gozo, hermano, con mucha alegría, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones que vivimos constantemente, a pesar de las luchas, pero sobre toda esa situación podemos aplicar la palabra del Señor, porque son armas que están para nuestra defensa, hermano, y nosotros debemos gozarnos en eso. El propósito de Dios al dar la palabra escrita, hermano, tiene una triple acción.
Y fue triple también podemos decir. Primeramente, revelarse, dice, a Él. Luego, revelar la condición al hombre separado de Dios. Y luego también revelar el camino de la reconciliación con Dios. Y en verdad es grande. Por tanto, entonces, Dios, el hombre y la redención son el tema que encontramos en la palabra de Dios en abundancia. Y estas verdades, hermanos, están todas personificadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Él era Dios y se hizo hombre. Y a través de esa obra del Calvario nos reconcilió con Dios. Y nos gozamos y nos deleitamos en esas verdades, hermanos. Por eso queremos seguir tomando. Si recordamos un poquitito, una mirada para atrás, vamos a ver que Dios siempre quiso tener esa relación y revelarse al hombre. Cuando miramos en el tabernáculo, vemos ahí la primera morada de Dios. Dice, con el hombre. Con el hombre. Y si miramos un poquito más para atrás, vemos que fue su propósito o el deseo de su corazón cuando creó, dice, al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, mostrando en esa manera la comunión que quería tener Dios con el hombre. Y si miramos una mirada un poquito más para atrás, en Proverbios 8:31, dice, vamos a ver todavía que no existía ninguno de los hombres, pero podemos ver por la palabra de Dios que el Hijo de Dios en las edades eternas pasadas, dice, Él ya se deleitaba, o su delicia o su deleite estaba con los hijos de los hombres. Entonces, al tiempo que hoy nosotros estamos, hermanos, estas manifestaciones de Dios que se conocen como teofanías, más tarde la podemos ver en el huerto del Edén, que estaba Dios, dice, con Adán. Y tenía comunión con Adán y estaba con Adán, ¿no? Y luego la vemos también en la vida de Abraham, cuando se reveló Dios a Abraham en la llanura de Mamre y comenzó a conocer a Abraham, a este Dios. Y así el Señor se va revelando a nuestra vida. Y luego más tarde habló, dice, a Moisés a través de una visión de una zarza que ardía en fuego. Y mirando así, entendemos que la zarza nos habla de la cruz, pero en cuanto para Israel y Moisés, en la relación que él tuvo, dice, a pesar del fuego o de la opresión, de las situaciones, de las luchas que tenemos, de las situaciones que tenemos, a pesar de todas esas cosas, hoy estamos en la presencia del Señor, porque tenemos nuestra mirada puesta en la cruz, porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Y a pesar que las opresiones y las luchas están, las dificultades están y todas las cosas están, también está el fuego divino de Dios. También va a estar la presencia misma de Dios cuidando nuestras vidas, porque el enemigo no puede tocar nuestras vidas. Porque está la presencia del Señor entre medio nuestro, hermano. Por eso debemos quitar nuestras cargas, nuestro calzado, porque el lugar donde estamos es seguro. Nada va a lastimar nuestro andar, acercarnos a la presencia del Señor, dice, confiadamente, con toda seguridad, con una fe plena, porque ya Él se está paseando entre medio de toda la alabanza. La alabanza comienza aquí en nuestro corazón y nuestra boca, dice, la expresa, hermano. No es un esfuerzo alabar a Dios. Él ya me hizo libre, ya nos hizo libre. Solamente resta alabarle y glorificarle sobre esa comprensión de gracia que se está revelando a través de su palabra, hermano. Qué bueno es poder estar juntos entonces los hermanos en armonía, en esta fe común. Qué lindo, hermano, porque no podemos poner otro fundamento. Ahí está nuestro deleite, hermano. O sea, ninguna situación, por más dura, esté tranquilo porque la presencia del Señor está. Luego, como dijo el hermano, vamos a orar. No sé cuál es su necesidad, yo sí sé cuál es mi necesidad. Pero también sé que el Señor está aquí. Y somos hermanos, usted va a orar por mí y vamos a poner orando los unos por los otros en práctica.
Y vamos a gozarnos con el Señor, hermano. Qué lindo es la palabra del Señor. Encontramos tanto gozo, tanta libertad, hermano. Tanta libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, con la ayuda del Señor, y si el Señor así permite, yo voy a tocar el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero quiero que sigamos con este pensamiento de lo que venimos leyendo para seguir observando, hermanos. Porque si nuestro Señor desde la eternidad pasada tenía un deleite, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos puede hacer ver también, hermanos, para nosotros gozarnos. Porque hay un deleite. Hoy el hermano hablaba del matrimonio y de la comunión que hay. Es un deleite mutuo. Y nuestro amado está. Y tiene que nuestro corazón, nuestra mirada puesta en Él, hermano, también podemos verle a Él. Y ese amor también debe fluir en nuestros corazones. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla, y las tinieblas no se comprendieron. Qué impresionante, hermano, poder ver verdades preciosas para nuestras vidas. Como dije, en el principio era el Verbo. Juan, este amado apóstol, hermano, él se está empeñando a través de estos escritos en mostrarnos a nuestro Señor Jesús como el divino Hijo de Dios. Como el divino Hijo. Solo Él, hermano, puede informarnos desde cómo, desde el principio, Él estaba en coigual con su Padre Celestial en la eternidad pasada, en esa alegría, en ese gozo, en esa comunión. Aquí, hermano, no hay genealogía, aquí todavía no hay nacimiento, no hay infancia, no hay tentación, no hay Getsemaní, estamos hablando de la eternidad pasada. Y solamente la palabra de Dios nos puede alumbrar para ver este deleite que tenía Él con su Padre Celestial. Era su delicia, dice, día y noche, hermano. Y hoy esta persona de Cristo está en nuestros corazones. Él se está paseando entre medio nuestro. Y todo está, hermano, encaminado aquí en estos pasajes para que el hombre crea que Jesús es el Hijo divino de Dios. Porque así hemos creído. Yo no he visto a Jesús, pero Él se reveló un día en mi vida. A cierta edad, el Espíritu Santo por su palabra habló a mi corazón y Él convenció mi corazón y creí en este Jesús que mi ojo natural no podía ver. Pero hoy la palabra del Señor me ayuda a ver cada detalle tan hermoso de Él. Y no importa cuánta distancia hagamos, si podemos verle todo juntos. Qué lindo es poder gozar en la presencia del Señor, hermano, y deleitarnos con nuestro Señor, para que cada persona crea que Jesús es el Cristo, el Hijo divino de Dios. Todo este libro de Juan, hermano, es un testimonio precioso de aquel quien escribieron estos hermanos fieles, hombres valientes, que con determinación han rendido su vida. Si miramos por el nombre de Juan, su significado es don o regalo. Y este escritor, hermano, de este evangelio fue elegido por Dios para presentarnos otra vez el don mucho mayor, el más elevado. Cantar, dice, el cantar de los cantares, el más alto, el más elevado. Acá Juan está presentando el don mucho mayor. Y este es al Hijo de Dios. Y sobre esta base, bueno, y depositario de todos los demás dones, de los cuales ya hoy nosotros gozamos con mayor alegría y entendimiento, ¿no?
El papá de Juan, porque es importante entender la familia, dice, era Zebedeo, que significa porción abundante, aquel que quiera tener, porque es muy importante estas cosas. Porque nuestro Dios es nuestro Dios de abundancia. No vayas a poner límite a nuestro Dios de abundancia. Su gracia es mayor. No hay nada que su gracia no pueda cubrir, hermano. No hay nada que su gracia no pueda llenar. No hay cosa que la gracia de Dios no pueda transformar. Solamente debemos reconocer que este don es mucho mayor. Y tomar la actitud de Juan. Es necesario, dice. El Bautista decía, que yo mengüe y que Cristo crezca. Qué bárbaro, ¿no? Dice, su mamá se llamaba Salomé y esta es Pacífica. Y este nombre es precioso, hermano, y significativo para todo este cuadro de Juan que presenta este don mucho mayor. Qué lindo, porque la paz del Señor nos llena todo en todo, hermano. Qué lindo es experimentar la paz de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y nosotros ya tenemos la vida de Jesús. ¿Estamos gozando de esa paz? Esa paz está llenando nuestra vida, hermano. Porque la paz de Jesús nos hace entrar en un reposo total, rendido, abandonado en sus brazos. La paz de Jesús lo llena todo, hermano. Nos va a hacer olvidar de tantas cosas. El Espíritu Santo nos va a elevar a la posición donde nuestro Cristo ya nos colocó. Nos va a hacer pasear en esas alturas y vamos a ver las cosas tan pequeñas. Pero qué lindo es dejar que la presencia del Señor lo llene todo. Yo quiero que el Señor llene mi vida hoy. Y quiero todo mi vaso entregar al Señor, que su palabra limpie, que su palabra ordene. Yo puedo decir mi necesidad al Señor, pero Él me va a dar lo que yo necesito para mi necesidad, la respuesta para mi necesidad, y yo tengo que estar preparada. En un análisis simple y completo de este libro, es del capítulo 1 de Juan, verso 1 hasta el 18, donde presenta este hermano del verso 1 al 5, la vida eterna revelada, dice, en el Hijo. Por eso dice, en el principio. En el principio. Luego del versículo 6 al 11, nos muestra, dice, luz eterna. Y así comenzamos, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y porque comienza aquí nuestro peregrinar, pero es con una luz mayor para toda la eternidad, hermano. Luz a los hombres que brillan en medio de las tinieblas. Hoy estamos brillando, hermano, y queremos que el Señor nos haga brillar más, porque hay tanta necesidad. Nosotros estamos gozando aquí adentro, pero hay tanta necesidad en nuestro barrio, en nuestra localidad, en este lugar, en los vecinos. Y tiene que haber libertad, hermano, en nuestra vida, porque así cantamos, Jesús me dio su libertad. Versículo 12 al 18 dice, muestra el amor eterno, dice, pero ya hecho carne, habitando, dice, entre los hombres ahora, moviéndose ahí. Y bueno, y gracias al Señor, porque Él lo llena todo en su plenitud, impartiendo, dice, de su plenitud. Y nosotros queremos tomar. Así otra vez claramente muestra de esta Trinidad obrando. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, revelando a este Cristo como vida, luz y amor. Y obra esto todo como una triple cuerda. Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces, no se puede, entonces tenemos una seguridad completa ya, para gozar eternamente con el Señor. Pero comienza aquí. Nosotros debemos abrir nuestro corazón más al Señor. Si es niño, debe abrir su corazón. Si es adolescente, debe abrir su corazón. Así es el Salmo 133, de encabezado de invitación. Porque dice,
Desde el aceite que cae acá, en Aarón, dice, llega hasta el borde, hasta el que está en el vientre, hasta el más chiquitito, hasta el más adolescente, hasta el más anciano. Para todo hay, hermano. La gracia de Dios lo llena todo en todo. Juan se divide en 5 partes y yo voy a, con ayuda del Señor, mirar la revelación de Dios como vida para el mundo. Visto y enfocado en la persona de esta mujer necesitada, que es la mujer samaritana. Donde vamos a ver también a nuestro Señor Jesús, cómo Él se acerca a ella, cómo trata con ella, las perspectivas que tiene también como hombre, porque ya este amor hecho carne se va a manifestar. Y se va a ir dando a conocer, se va a ir revelando, y también para nuestra vida, hermano, el Señor nos va a ir enseñando cómo Él se nos acercó a nosotros también en nuestras necesidades, y cómo Él, como Iglesia de Jesucristo, hoy en este tiempo de gracia que Él nos da, nos pide para actuar también para con otros. Y que el Señor nos ayude, hermano, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y es un tiempo, como decía el Espíritu Santo hoy, es una oportunidad más. Y no sé si será la última, Dios sabe, pero sí sé que hoy debemos aprovechar. Hoy nosotros tenemos que aprovechar, como si fuera el último día. Y no podemos perder tiempo. Juan, capítulo 4, verso 1 al 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, como vimos en los capítulos 1 de Juan al comienzo, los hombres son vistos necesitados, y aquí vemos ahora más adelante a una mujer necesitada. Vemos la necesidad de los hombres y estos relatos anteriores. Si usted ve capítulo 2, capítulo 3, va a haber distintos escenarios. La boda de Caná, donde había una necesidad, donde el Señor Jesús, y el Hijo de Dios estaba ya en ese amor hecho carne, invitado a esta fiesta, sentado en una mesa. No tenía regalo, pero tenía su presencia en ese lugar que iba a ser una bendición total para cada uno. Y Él estaba ahí. Luego vemos la vida de Nicodemo, también un hombre que tenía necesidad, mucha necesidad, y el Señor también, a pesar de el horario que llegó, a pesar de la noche donde vino y de la oscuridad, el Señor pudo ver claramente cuál era su necesidad. No sé cuál es su necesidad, pero ya vimos que Él es luz. Y donde la luz está, hermano, la tiniebla no puede habitar. Porque Él va a traer esa libertad que en verdad nuestra vida necesita, hermano, para gozar con Él plenamente, como decimos, plenamente, con libertad, para gozar y deleitarnos con Él, hermano. Que el Señor anime nuestros corazones. El Señor Jesús está. Él debe venir. Él debe ser levantado, porque los hombres deben nacer de nuevo. ¿Cuánta necesidad hay, hermano? Ya para los que ya estamos entendiendo, ya nosotros debemos menguar para que Él sea levantado más todavía. Darle el lugar que le corresponde a Él, que Él está pidiendo, hermano. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Darle el lugar, el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, o individualmente, pues son decisiones personales, pero el Señor está para ayudarnos. Cuando leemos rápidamente el versículo 1, vemos que el Señor Jesús, en el lado geográfico, tiene una necesidad y tiene que pasar por Samaria. Él estaba en Judea, pero Él iba a su destino, Galilea.
pero era necesario pasar por Samaria. Así el Señor Jesús dejó su trono de gloria, de gracia, cambió su vestimenta divina, llena de gloria, llena de hermosura, y se puso una vestimenta de siervo y llegó para el judío. El judío no le recibió y el Señor pasó para el encuentro por nuestras vidas y se paró ahí junto al pozo y salió a nuestro encuentro. Él se acercó. Esta mujer no era judía, ella era gentil. Bueno, así también nosotros hoy, los gentiles. Aunque fue por un momento, pero dice, era necesario que tenía que pasar por Samaria. Hoy estamos en nuestro lugar indicado, decía el hermano, no estamos por casualidad. En verdad es un lugar adecuado para nuestras vidas, hermano. Era importante que lleguemos cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano. Era importante que esté hoy en la presencia del Señor. Porque el Señor ya llegó primero que nosotros. Él ya llegó primero. Hoy, dice, está dando la espalda a Judea. Hoy está tratando con nosotros. Hoy está hablando a nuestras vidas, hermano. Pero recuerde que ya la venida del Señor está cerca, porque Él tiene que llegar a ese lugar, a Galilea. Él tiene que seguir tratando con su pueblo. Por eso nosotros debemos aprovechar hoy nuestra oportunidad que tenemos. Señor, ayúdame. Ayúdame. Si tengo sed, debo correr a Él. La necesidad primera por ahí era geográfica, pero principalmente, hermano, había una necesidad espiritual. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Cuál es la necesidad real y verdadera, la cual nos atrae a la presencia del Señor? Porque Él está para saciar todas nuestras necesidades. Los hombres, desde el capítulo 1 en adelante, en los distintos cuadros, vemos que todos tienen necesidad. Y Él está para suplir todas las necesidades. Así también, hermano. Hoy estamos todos delante de la presencia de nuestro Señor, confiados de que Él va a suplir nuestras necesidades. Aún para aquellos que están en sus hogares, mi Señor es todopoderoso, porque no hay nada donde Él no pueda llegar o alcanzar. Donde esté la necesidad, Él puede llegar, hermano. Había por ahí para Samaria otra ruta, tal vez sí, tal vez por ahí más cerca, más rápida, pero el Señor tenía que llegar por el lugar correcto hasta aquel lugar, hermano. No porque Él se mueve por su propia voluntad, sino que su Padre Celestial lo guiaba en todas las cosas y Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si el Señor nos trajo hoy hasta aquí, también es porque Él nos guió. El Espíritu Santo de Dios ya ha obrado esa invitación por ahí en una imagen, y pensamos que el hermano somos instrumentos. Pero en verdad, hermano, nuestro Padre Celestial desea tener una comunión mayor y quiere revelar a su Hijo en nuestras vidas un poco más todavía. Dice el versículo 1, mostrando un poco que a pesar de que Él, dice Juan, Él era el Señor, cuando pues el Señor, dice, cuando pues el Señor, a pesar que Él era correctamente, como dice Juan en su escrito, pero Él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre y corrigiendo lo que los demás ya decían de Él. Porque el Señor no estaba bautizando, sino que Él estaba obedeciendo la voz de su Padre. Jesús no escapaba, hermano, sino que Él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre. Hoy si estamos en este lugar es porque nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, nos ha acercado. Y la presencia del Señor está acá para llevar a cabo su perfecta voluntad.
no es casualidad que estamos aquí, no es porque somos alguien, no, somos necesitados, hermano. Y si Dios nos trajo acá, es porque Él se quiere glorificar. Y Él está para glorificarse. Claramente, el Señor está para glorificarse. El Señor Jesús está presente. El Señor Jesús está caminando. Él está haciendo bien. Y su presencia en Samaria es muy significativa, como su presencia acá en Edelira, ¿no? Es muy significativa. Él está porque Él nos reunió en este lugar. Es una realidad, hermano, para nosotros, que su presencia está en medio nuestro. Para la mujer samaritana, bueno, aunque ella afirmaba ser judía, no lo era. Por ahí, en realidad, de una sangre mezclada, tal vez, porque dice, luego más adelante ha tenido tantos maridos, ¿no? Por ahí, tal vez, por ese lado. Pero ella dice, nuestro padre Jacob. Pero nosotros, hermanos, qué privilegio tenemos de estar en la presencia del Señor. Qué oportunidad que el Señor nos da. Aquí se registra una de las narraciones más preciosas para nuestra enseñanza. Desde el versículo 5 hasta el versículo 15, con ayuda del Señor vamos a ir desarrollando, si el Señor también nos da otra oportunidad mayor. Y ahí el Señor nos va a ir metiendo, hermanos. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículos 5 al 15, para ir tomando entendimiento. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, pues, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Qué bárbaro, ¿eh? Lindos puntos para ir meditando, ¿no? Porque primero le dice, tú eres judío, yo soy samaritana. Después dice, empieza a decirle Señor, y después empieza a cambiar y a darse cuenta con quién estaba hablando. La palabra del Señor, hermano, siempre nos habla con tierno amor. Siempre nos lleva el Señor a mostrarnos la verdadera realidad que tenemos de su presencia, y nuestra necesidad va a quedar rendida a los pies de Él. Aleluya. Nuestras necesidades de vaciarse de nuestros corazones a sus pies. Debemos poner todas nuestras necesidades y dejar que esta hermosura de este Evangelio y de estas dulces palabras comience a brotar hasta que dice salte para vida eterna. Para que su plenitud, hermanos, comience a obrar en nuestras vidas. Y el Señor va a ir produciendo esos cambios, esas actitudes, esas maneras, que nuestro corazón se va a ir rindiendo a Él, hasta alcanzar un magnífico, posición correcta. La samaritana fue elegida, luego vamos a poder ver, como una futura mensajera, pero ella tenía que ser preparada.
Ella debía ser preparada. Así como la iglesia de Jesucristo, fuimos elegidos por el Señor, y dice la palabra del Señor que de lo vil y despreciado, menospreciado, el Señor nos tomó. Primera de Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero es importante que nosotros nos rindamos a Él. Qué interesante, ¿no? Poder ver por la palabra del Señor lo que el Señor quiere actuar. Él nos va a preparar. Él nos va a dar las normas correctas para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. El Señor va a ir llamando a nuestra vida y va a ir ordenando para un servicio pleno para Él. Cada uno de nosotros debemos rendirnos solamente a Él. No es inusual que el Señor obre de esta manera. Si recordamos la Rahab, la ramera, cómo el Señor cambió, cómo el Señor hizo, ¿no? Tantas maravillas, mostrando un poco también de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con cada una de nuestras vidas. Hermanos, el Señor se quiere glorificar y quiere glorificarse grandemente. El Señor se retiró anteriormente del hombre moralista, mostrando del fariseo, para alcanzar ahora a una mujer con necesidad. Dos posturas muy distintas. Anteriormente, era un hombre moralista, hablando de Nicodemo, pero esta mujer tenía otra necesidad. Ella era reprimida. Luego, si usted va leyendo, dice, va a encontrar que al mediodía venía a sacar agua, cuando en realidad era el momento más cálido del día. Podía haber venido antes a sacar agua, como venían las demás mujeres, bien temprano. Pero ella, escondiéndose por causa de su necesidad, de su pecado, marginada, las burlas y tantas cosas. ¿Y cuántas veces no sucede así con nuestras vidas? Llegamos a la presencia del Señor y estamos ahí porque tenemos miedo, porque es mucho las situaciones, parece que nada se puede cambiar, nada se va a resolver. Pero cuando llegamos ahí está el Señor. Él ya está ahí primero y está para obrar una libertad, hermano. El Señor va a ir obrando eso en cada una de nuestras vidas a través de su palabra y su Espíritu Santo. Ella llega hasta este lugar y el Señor ya comienza a identificarse con ella y le dice, dame de beber. El Señor manifiesta su necesidad. Y aunque Él conocía la verdadera necesidad, Él primero manifiesta la necesidad. Él se identifica como se identifica con cada uno de nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote que conoce cada una de nuestras necesidades, debilidades. Y se compadece y se acerca a nosotros. Y Él nos pide algo, hermano. ¿Por qué vamos a tomar la actitud de esta mujer? ¿Por qué me pides a mí? ¿Por qué no le pidió a otro, hermano? ¿Por qué no le pidió a otro que puede darle más? ¿Yo qué le puedo dar al Señor? Pero el Señor quiere justamente lo que sabe que tenemos que entregarle, hermano. Yo no sé, pero el Señor te está pidiendo, hermano. Dice, dame de beber. Por ahí sería muy irrisorio, ¿no? Pensar, el Señor necesita algo. Sí, Él se tiene que identificar con su criatura. Él caminó desde Judea hasta Samaria, 74 kilómetros a pie. 15 horas caminando el Señor para llegar a la hora justa, al tiempo justo, en el momento justo, para saciar una necesidad, que a través de esa necesidad saciada, toda una ciudad iba a ser convertida. ¿Será que el Señor llegó justo hoy? ¿Será que el Señor puede obrar algo en mi vida? Porque yo, Señor, no, ¿cómo voy a darte algo? Pero el Señor tiene esa necesidad, hermano, que nosotros reconozcamos
y le reconozcamos a Él, que Él es suficiente para suplir tu necesidad, mi necesidad, nuestras necesidades, hasta hacernos rebosar, hasta que nuestra vida comience Él a obrar. Hay preparaciones desde el verso 1 hasta el verso 6. Luego tenemos acercamientos desde el verso 7 hasta el verso 14. El Señor nos enseña cómo acercarnos. A veces no sabemos cómo acercarnos a un hermano. No sabemos cómo, pero la gracia de Dios nos educa, nos va preparando. Nosotros debemos estar dispuestos. Luego el Señor dice, hace un embate del verso 15 al 18. El Señor arremete con todo. Y qué lindo que el Señor nos enseña así. Porque Él va a hacer eso con nuestras vidas, hermano, durante estos días. Nosotros debemos dejar que el Señor se acerque, que el Señor vaya preparando y que el Señor nos dé de su gloriosa libertad, que ya por su gracia nos ha entregado. Y todavía debemos seguir entregándole para gozar mayor libertad con Él. Señor, si hasta acá he disfrutado de tu gracia, quiero disfrutar más hoy. Hoy Dios me dio una oportunidad más. Hoy, Señor, no creo que haya venido de tantos kilómetros para no gozar, no, yo quiero gozar. Y quiero gozar juntamente porque dice, mirad cuán bueno, estar juntos, gozando con mis hermanos también. Yo quiero gozar, hermano. Puntos de similitud, luego vamos a ver, por un lado la sed, por el otro lado el agua, algo similar. Puntos de contactos también son esos. Punto de similitud, bueno, el Señor es santo, esta mujer es pecadora. Uno lleno de santidad y otro alejado. Pero el Señor se va a ir acercando. El pozo está ahí, hermano. Los regalos de gracia están ahí para nosotros. Ahí está el balde para sacar en abundancia, hermano. La mujer, dice, después se olvida su balde por ahí y sale corriendo. Todas nuestras cargas, todas nuestras luchas caen por el camino, hermano. Cuando el Señor nos da de su agua. Ya no nuestras formas, nuestra manera de querer saciarnos van a quedar por el piso. Cuando en verdad dejemos que su palabra empiece a fluir en nuestros corazones y en nuestras vidas, hasta hacernos rebosar con Él. Que el Señor, hermano, siga llenando nuestros corazones, nuestras vidas. Y qué mejor oportunidad, hermano, que orar, si hay necesidades, hermano. Qué linda oportunidad hoy Dios nos da. Aquello que está gozoso, bueno, dice cante. Aquello que tiene necesidad, tiene que pedir oración. Aquellos que están listos para orar, bueno, gracias al Señor por los instrumentos que están para interceder. El Señor ya nos dio abundantemente, está todo preparado. Solamente nosotros nos resta hacer